Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es un placer, un privilegio estar nuevamente aquí en su programa Hablemos de Doctrina. Como siempre le acompaña a su servidor y hermano Johnny Bulnes. Junto a mí está nuestro hermano José Quirós. Somos evangelistas de la Iglesia de Cristo y estamos aquí pues como cada domingo, por la gracia del Señor, en su programa pues Hablemos de Doctrina, para compartir con ustedes el tema del día de hoy. Vamos a hablar un tema muy importante acerca de ¿se puede caer de la gracia? Ese va a ser el tema que vamos a compartir, que vamos a desarrollar mi hermano y yo a lo largo de estos minutos. Esperamos pues como siempre, querido televidente, que usted pueda estar ahí en su casa atento a lo que nosotros vamos a exponer y sobre todo pues pueda tener su Biblia a mano y su libreta, para lo cual usted pueda apuntar los versículos que nosotros pues vamos a darle, para que después usted de una manera más tranquila pueda meditar lo que la Escritura dice sobre este importante tema. En el libro de Mateo, capítulo 25, se nos narra una historia que el Señor contó, una parábola acerca de los talentos. Dice la parábola que hubieron diferentes personas a las cuales se les entregó cierta cantidad de talentos. La primera de ellas se puso diligencia con lo que le fue dado y pudo multiplicar los talentos que al principio se le dieron. De igual manera lo hizo la segunda persona. Pero en la historia se nos narra que hubo una tercera persona a la cual se le entregó un talento, pero que esta persona tuvo una idea que es una idea que desagradó al Señor, que fue la idea de enterrar su talento. Y cuando el Señor le pidió cuentas de lo que tenía que presentarle al Señor, Él le dijo que le entregaba exactamente lo mismo que le habían dado. O sea, no tuvo diligencia, no mostró diligencia en cuanto a lo que tenía que hacer. El Señor le reprochó su poca eficacia a la hora de realizar algo con lo que se le había dado. El Señor le dice, por lo menos lo hubiese puesto en el banco, hubiese ganado algo de intereses, pero no hiciste absolutamente nada. Entonces a este siervo, a esta persona que se le entregó este talento, el Señor le dijo, y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hay mucha gente hoy que no hace nada por el Señor, no trabaja por el Señor, no se esfuerza y no hace absolutamente nada por la obra, vive una vida totalmente descuidada, los talentos que le fueron dados los tiene descuidados, no quiere trabajar por el Señor, es alguien que está totalmente entregado a la carnalidad y piensa, pues no, yo seguiré viviendo así porque de la gracia no puedo caer. No, a este hombre se le llamó inútil, así lo llama la Escritura, y dijo el Señor, échenlo en las tinieblas de afuera. Ese fue el premio a ser negligente con lo que el Señor le había dado. Entonces, con esto podemos nosotros comenzar y decir, todo aquel cristiano que es negligente en su trabajo y en la obra del Señor, le pasará lo mismo que le pasó a este hombre. Hoy, nuestro hermano Quirós va a desarrollar el tema y esperamos que usted ponga mucha atención a lo que nosotros vamos a decir. Hermano Quirós. Muy buenas noches, esperando se encuentren bastante bien desde la comodidad de su hogar. Nosotros acá, como cada domingo, siempre con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Como siempre le mencionamos, pues lo que estamos mencionando simplemente estamos transmitiendo el mensaje del Señor basado en las Escrituras, no basado en nuestro propio pensamiento, no basado en nuestras propias ideas, sino basado directamente en el pensamiento de Dios, que es lo principal, ¿verdad? Como siempre decimos, los hombres pueden tener sus diferentes opiniones, los teólogos, los líderes religiosos pueden tener diferentes opiniones referente a ciertos temas, pero en este caso nosotros que profesamos la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor, únicamente nuestro único interés es enseñarle a usted lo que dice la palabra del Señor.
Un tema muy importante, el cual vamos a estar tocando la noche de hoy, y por lo tanto, como siempre le pedimos, de que pueda usted tener ahí su Biblia a mano principalmente, y que también pueda tener su libreta de apunte, ¿verdad? Entonces, el hecho de caer de la gracia. Yo creo que este es uno de los temas muy importantes, que nosotros, si queremos servir a Cristo, si queremos ser cristianos, es necesario que nosotros tengamos el conocimiento referente a este tema, ¿verdad? Entonces, porque se enseña en muchas iglesias de que las personas, una vez que ya han recibido la salvación, una vez que ya han venido a Cristo, ya no pueden perderse, ¿verdad? Entonces las personas ya no, una vez, en pocas palabras, que han tenido la oportunidad de llegar a Cristo Jesús, no pueden perder su hogar celestial, por decirlo así. Entonces, muchas iglesias enseñan acerca de este tema, ¿verdad? Entonces, donde mencionan, no importa de que la persona ande perdida, ¿verdad? Desde el momento que Cristo le dio la oportunidad de poder salvarse, pues esa persona va a poder estar salva, va a poder estar en la gracia del Señor, independientemente de lo que haya sucedido, ¿verdad? Entonces, y dentro del tema de caer de la gracia, también es importante mencionar que de repente pues hay personas que se acercan a Cristo Jesús, pero que lamentablemente pues no viven una vida piadosa como lo demanda la palabra del Señor. O en debido caso, imagínense las personas que se acercan al Señor, asisten a la iglesia, entonces, pero que posteriormente terminan dañando la iglesia del Señor, terminan dañando el cuerpo de Cristo. Entonces, terminan dividiendo la iglesia del Señor. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando la noche de hoy, ¿verdad? Entonces, porque si bien es cierto, habemos personas que nos esforzamos, no siendo perfectos, pero nos esforzamos para poder estar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Pero también hay cristianos que no se esfuerzan ni lo más mínimo. Entonces, como que si lo tomamos de ahí, como que sería injusto, ¿verdad? Los cristianos, de hecho, pueden caer de la gracia, según el tema que estamos tocando. Entonces, ¿por qué decimos que puede caer de la gracia? No porque el hermano Johnny se lo invente, no porque yo me lo invente, sino porque la palabra del Señor lo afirma. Entonces, eso es lo más importante. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por ejemplo, dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, versículo 12, y existe la posibilidad de caer de la gracia. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios 10, 12. El que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Entonces, partiendo de ahí, existe como tal la posibilidad de que el cristiano puede caer si el cristiano no se mantiene firme. Entonces, si el cristiano descuida su vida espiritual, si se preocupa más por las cosas del mundo, si se inclina más por el mal, resulta que el cristiano puede caer. Entonces, por eso dice el versículo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ahí mismo en primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 9, versículo 27, también menciona algo, ¿verdad? Entonces, el caer de la gracia como tal es un peligro real y serio. Por ejemplo, dice otro versículo en Hebreos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Entonces, basado en la Escritura, como lo mencionamos, la Escritura lo afirma, de que está la posibilidad, entonces, de poder caer de la gracia que nosotros ya hemos adquirido, entonces, del don inmerecido, que Dios nos ha dado. Entonces, y el caer de la gracia resulta que ya ha sucedido. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 4, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se fija, basado en las Escrituras, algo que afirma totalmente las Escrituras, y contamos en este caso con un ejemplo bíblico, donde le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, no a todos obviamente, pero le dice, ustedes se han desligado de Cristo. ¿Por qué? Dice, porque ustedes están buscando justificarse por la ley, y por lo tanto dice, de la gracia habéis caído. Hermano Johnny.
Es interesante, hermano, porque la Escritura nos dice a nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, vamos a Lucas capítulo 8, versículo 13, dice la Escritura de la siguiente manera: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, dice Lucas 8:13, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Hay mucha gente que recibe la palabra, la recibe con gozo, dice el texto, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso es lo que pasa con mucha gente. Mucha gente solo cree por un tiempo. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas, cuando viene la tribulación, cuando viene el sufrir por Cristo, entonces se apartan, dice Lucas. Eso lo dijo el Señor. Se apartan. Entonces muchos se apartan. Creen por un tiempo, pero se apartan. Entonces aquel que se aparta del Señor, aquel que se aleja del Señor, aquel que debido a la tribulación, porque no quieren sufrir por Cristo y prefieren otra vez entregarse a los placeres y volver al mundo, entonces esta persona no será salva. ¿Por qué? Porque se apartó de la fuente de la salvación. Dijo el Señor Jesucristo, hermano Quirós, no sé si usted lo tendrá ahí en sus notas, pero en el Evangelio de Juan, hermano, se nos narra a nosotros la historia de que Jesús es como una vid y que hay pámpanos unidos a la vid. Estos pámpanos son personas, son seres humanos que hemos creído en Cristo, pero mientras estamos en la fe y permanecemos en la fe y perseveramos en el Evangelio, estamos unidos a Cristo, estamos unidos a la vid. Pero el Señor dijo que aquella rama, aquel pámpano que no da fruto, ¿qué pasa con aquel pámpano que no da fruto? Será cortado y será echado al fuego. Eso pasa con muchas personas. Creen que porque creyeron un tiempo, porque fueron un tiempo a la iglesia, porque estuvieron reuniéndose de vez en cuando, piensan que ellos ya tienen asegurado un lugar en el cielo. Esa es una mentira. Usted no puede creer y basar su salvación en algo que la Biblia no aprueba, que la Biblia no consiente. Porque si nosotros no estamos ligados a Cristo, hermano, si nosotros no estamos unidos a Cristo, entonces nosotros no podremos ser salvos. Hay gente que se ha alejado del Señor y cree que será salva. No es cierto. Como el hermano lo ha explicado claramente en los versículos que ha leído, tanto el de Gálatas como el de los libros de los Hebreos, nos hemos dado cuenta de que sí se puede caer de la gracia. Sí, usted puede creer por un tiempo, pero después usted se puede apartar. Por eso dice, mire que el que esté firme, mire que no caiga. Usted tiene que cuidar de que usted no vaya a caer, porque si usted cae y usted deja de perseverar, entonces usted será alguien que no va a dar fruto, y el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Lo dice la Escritura. Entonces no piense usted diciendo el argumento que utiliza la mayoría de la gente para justificar su vida de pecado, diciendo, pero yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios, porque me ama tanto, me va a perdonar. No. Dios sí es amor, totalmente, la Escritura lo dice, lo afirma y nosotros lo creemos. Pero también nosotros creemos que Dios es justo, que hay un atributo del Señor que a mucha gente no le gusta hablar de Él, que es el atributo de la justicia. Y dice la Biblia que Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, de acuerdo a nuestro fruto, así el Señor nos pagará. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay mucha gente que tiene una falsa confianza en su salvación. Nosotros no queremos que usted tenga una falsa confianza, porque si usted se muere y usted muere sin el Señor, teniendo una falsa confianza, porque el diablo lo tiene engañado a usted, de que usted viviendo mal podrá salvarse, no. Por eso nosotros queremos que usted abra sus ojos
que usted entienda lo que las Escrituras dicen. En cada uno de los libros del Nuevo Testamento hay una exhortación a mantenernos siempre perseverando hasta el fin, porque el que llegue hasta el fin, ese será salvo. ¿Cierto, hermano? Así es. Mire que es bien interesante este tema porque existen muchas posibilidades donde de repente no debería de pasar, pero sucede de que hay hermanos que se apartan de la fe. Sí. Entonces, y pues al apartarse de la fe, se mete en un serio problema. Por ejemplo, dentro de las iglesias quizás no se toca mucho el tema, o no se practica mucho el tema de la disciplina congregacional, hermano. Entonces, cuando se aplica el tema de la disciplina congregacional en una congregación, y cuando se le aplica a alguien, obviamente, pues el propósito de la disciplina es poder sacar del error al hermano y poder restaurarlo, ¿verdad? Sí, que entonces, sí. Pero lamentablemente cuando se aplica la disciplina congregacional a algún miembro de la iglesia, resulta que el miembro en primer lugar se molesta. Entonces, y cuando se molesta, resulta de que él piensa de que una de las soluciones o la mejor solución es irse de la iglesia. Sí, y muchos lo hacen. Y muchos lo hacen de esa manera. Uh-huh. Entonces, pero se va de la iglesia y resulta de que al irse de la iglesia el miembro no está tomando en cuenta de que puede caer de la gracia también, de que de esa manera también está cayendo de la gracia. Dice, por ejemplo, Santiago, dice hermano Johnny, hermanos, Santiago 5, 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno te hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Ahí está, totalmente claro. Y pasa lamentablemente este error donde cuando se aplica la disciplina congregacional, hay miembros que dicen se van llenos de resentimiento, llenos de rencor, llenos de orgullo, con falta de humildad, y piensan de que de esa manera están bien ante los ojos de Dios, y lamentablemente no es así, hermano. ¿Qué piensa de esto? Sí, sucede mucho. Lastimosamente, muchos hermanos no toman en serio el compromiso con el Señor. Sí sabemos que no es fácil, sí entendemos nosotros que tenemos luchas, sí entendemos de que hay muchas cosas a las cuales tenemos que renunciar. Todos tenemos cosas a las cuales renunciar, todos tenemos cosas a las cuales tenemos que dejar para agradar al Señor, todos. Pero hay unos que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Hay unos que no quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su voluntad. Uh-huh. Entonces, cuando un hermano se disciplina, el propósito de la disciplina no es destruir al hermano, es restaurar al hermano. Que tenga una relación sin ningún estorbo delante del Señor. Pero el hermano se molesta. La mayoría de las personas que yo conozco cuando han sido disciplinadas, entonces se molestan y lo primero que dicen es me voy, y se van a otro lado, y en el otro lado le preguntan, ¿y usted, hermano, por qué viene a reunirse con nosotros? No, es que él no tiene la culpa. Sí, o sea, y empieza a justificarse y él nunca es culpable de nada. Entonces él se justifica, porque rara vez he encontrado yo una persona que diga, no, pues sí, me he venido de otra congregación porque me disciplinaron y yo me enojé y no quiero hacer caso. No, todo el mundo justifica sus actos, todo el mundo quiere justificar sus errores, porque mucha gente no está dispuesta a corregirse, sino que a huir del problema. Entonces, huir del problema lo pone a uno en una situación muy complicada, en una situación muy difícil delante del Señor, porque el Señor, que conoce los corazones y sabe el pensamiento y el comportamiento de cada uno de nosotros, si usted se va de la iglesia porque ha sido disciplinado, escuche bien, si usted va de la iglesia porque ha sido disciplinado y no quiere corregir su vida, entonces usted está en un peligro grave delante del Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que en el Evangelio se debe perseverar, que el Evangelio se recibe, que el Evangelio se debe perseverar, y que si no perseveramos hemos creído en vano. Eso está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Entonces, mucho hermano, porque no quiere arrepentirse
de sus pecados, no quiere ser disciplinado, se va. Y al irse, sigue con el mismo problema no resuelto. Y al no tener su problema resuelto, sigue en la misma condenación de antes, aunque se haya ido para otro lado. Entonces, eso no soluciona el problema, irse para otro lado después de la disciplina. Usted sabrá que mucha gente eso hace, querido televidente. Se va de una iglesia a otra, pero es que ellos han tenido problemas y se van para otro lado pensando que allá no los van a tener, pero el problema se lo llevan ellos, porque ellos tienen el problema en su corazón. ¿Cierto, hermano? Así es. Lamentablemente pareciera broma, pero este tipo de cuestiones pasan cuando se pone la disciplina dentro de la iglesia, y es que en sí la disciplina congregacional existía desde el primer siglo. Hay tantos ejemplos bíblicos que podemos tocar, ¿verdad? Otra posibilidad de cómo nosotros podemos caer de la gracia es la práctica de la apostasía. Lamentablemente algunos cristianos dicen, no, yo tengo la confianza en el Señor de que yo soy salvo. Entonces, y los cristianos y algunas personas piensan de que por el hecho de tener confianza, de que únicamente así basta. Por ejemplo, imagínense cuántas iglesias hay que vienen y ofrecen la salvación de diferentes maneras, pactando con el Señor, que dando el diezmo, entonces que haciendo otro tipo de cosas, entonces, y supuestamente que levantando la mano y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, usted tenga la confianza en el Señor de que usted va a ser salvo. Y las personas vienen y ponen la confianza, pero déjeme decirle una cosa, que para poder tener la confianza en el Señor, para que nosotros estemos seguros, nosotros tenemos que dejarnos guiar por un camino que lleva a la salvación, y que este camino tiene que ser conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Si bien es cierto, como lo dice Efesios, nosotros somos salvos por gracia a través de la sangre de Cristo. Entonces, pero para ser salvos nosotros tenemos que basarnos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, en la enseñanza de los apóstoles. Las personas tienen que creer, tienen que arrepentirse, tienen que confesar el nombre de Jesucristo, bautizarse y por supuesto tienen que perseverar en la doctrina de Cristo. Es más, una persona, como hemos estado mencionando, puede llegar a la doctrina de Cristo, pero si se aparta de la doctrina de Cristo, desde ese momento la persona ha caído de la gracia. Entonces, puede conocer acerca de la doctrina de Cristo, puede haber estado muchos años en la iglesia, pudo haber hecho muchas obras de amor en la iglesia, pudo haber incluso enseñado en la iglesia, pero si se aparta de la doctrina de Cristo, se adultera la doctrina de Cristo, esa persona pues lamentablemente ha caído de la gracia. Esa persona lamentablemente, por más que ella diga, no, yo confío en el Señor, yo confío en Dios, por más que usted confíe, si no practica lo que dice la enseñanza del Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, simple y sencillamente usted no está haciendo nada, porque usted está cayendo de la gracia, usted está apartándose de lo que dicen las enseñanzas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, dice Primera de Pedro 1:3, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 y 23. Si bien es cierto, el Padre nos ama mucho, nos ama totalmente, mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, está interesado totalmente en que ninguna persona perezca, en que ninguna persona pierda su salvación. Pero la situación es sencilla. Si usted no obedece en primer lugar a la doctrina de Cristo, no ha ni entrado a la gracia de Dios. Así de simple. Si usted ya obedeció a la doctrina de Cristo y usted se aparta, usted está cayendo de la gracia. Si usted practica la apostasía, que es desviarse de la fe, también está cayendo de la gracia. Si usted hace caso omiso a la disciplina y por disciplina usted se fue de la congregación, usted también está cayendo de la gracia. Entonces, y déjeme decirle que el tiempo va contando, el tiempo va avanzando,
Y si usted no se preocupa por regresar, en este caso, a la doctrina de Cristo, y usted que no ha entrado a la doctrina de Cristo, usted que sigue creyendo en el sacerdote, usted que sigue creyendo que el reino va a ser aquí en la tierra de los testigos de Jehová, usted que sigue creyendo enseñanzas que no están estipuladas en el Nuevo Testamento, debe de preocuparse porque usted aún no es parte de la gracia del Señor y usted necesita ser parte de la gracia del Señor, porque sin la gracia del Señor usted no va a poder tener salvación. Es preocupante esto, hermano John. Amén. Dice la Escritura, escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Juan, versículo 9, dice de la siguiente manera. Segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Está claro, hermano. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Está totalmente claro, hermano. Mire, si viene el hermano y le dice, si usted no va o no está dispuesto a seguir la doctrina de Cristo, si usted ni conoce la doctrina de Cristo, usted ni ha entrado a la gracia. Pero si usted ya conoció la doctrina de Cristo, la doctrina que los apóstoles enseñaron a la iglesia, entonces y usted persevera en esa doctrina, entonces si usted deja de perseverar en la doctrina y usted se aparta de la doctrina de Cristo, dice la Escritura en el verso 9, usted no tiene a Dios. ¿Cómo podrá alguien salvarse sin Dios, si Dios es la fuente de la salvación? Y mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. O sea, sí conocían la verdad, sí estaban en la doctrina de Cristo, pero se desviaron de ella, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermano, eso es lo que pasa hoy. Lamentablemente, hermano, muchos se han apartado de la verdad. Me decía a mí alguien esta semana, a mí me han enseñado que yo debo diezmar, me dice. Ah, de veras, le digo yo. ¿Y cuál es la base bíblica que le han enseñado a usted? Y me dice, sí, nosotros hemos conocido de que ustedes enseñan de que el diezmo era algo de la ley, y por ser algo de la ley, entonces nosotros ya no debemos hacerlo. Pero el pastor me dijo a mí que nosotros no diezmamos en base a la ley, nosotros diezmamos en base a lo que hizo Abraham. Abraham diezmó cuando no había ley y por eso nosotros lo hacemos. Ah, qué interesante, le digo. Entonces ustedes diezman de los botines, porque cuando Abraham diezmó y dio el diezmo a Melquisedec, Abraham venía de una guerra, y de los despojos de la guerra Abraham dio el 10%, y es cierto, no había ley, le digo, no había ley, y Abraham lo hizo. Entonces le digo yo, entonces ustedes van a hacer las cosas que Abraham hizo, y por eso ustedes diezman en la iglesia hoy. Entonces es bien interesante, hermano, porque utilizan el argumento de que Abraham hizo algo y por eso la iglesia tiene que hacerlo hoy. Y le decía yo, es interesante porque si ustedes diezman porque Abraham diezmó, entonces también ustedes tienen que circuncidarse como Abraham se circuncidó. Porque ¿cómo vamos a hacer de Abraham solo una cosa y la otra no? Y sabemos que todo aquel que se quiera circuncidar y justificarse por la ley de la gracia ha caído. Exactamente. Eso lo dice Gálatas, usted lo leyó al principio. Entonces, vamos a hacer de Abraham solo el diezmo, pero, ¿y cómo adoraba Abraham? No hacía él altares de piedra, hermano. No sacrificaba él animalitos. Pero el pastor le enseña a usted solo lo que le conviene a él, no le enseña todo lo que la Escritura dice. Y lo desvían a usted y trastornan su fe. Y hace que usted esté haciendo cosas que la Biblia no manda. Entonces, usted se va a perder. Usted no va a alcanzar la salvación porque usted está siguiendo a un montón de mentirosos.
Y la gente dice, no, pero es que yo con lo que me dicen me quedo. No. Usted tiene que perseverar en la doctrina. Usted, es más, con todo lo que yo le digo, o con todo lo que el hermano dice, usted tiene que escudriñar en las escrituras si lo que nosotros le estamos diciendo es verdad o es mentira. Usted no tiene que conformarse solamente con lo que escucha, usted tiene que confirmar que realmente lo que yo le estoy diciendo es verdad. Analícelo, piénselo, considérelo. A nosotros nos interesa que usted llegue a la salvación. A nosotros nos interesa que usted no sea engañado con falsa doctrina. Nosotros queremos que si a usted se le disciplina, no se vaya. Que si a usted se le disciplina, restaure su relación con el Señor. Nosotros queremos que si usted está en la doctrina del Señor, persevere en ella hasta el fin. No como Himeneo, que se apartaron de la fe diciendo cosas que no habían pasado, que son falsa doctrina, que la resurrección ya había pasado, decían ellos. Y Pablo dice, y trastornan la fe de algunos, trastornan, la dañan, la perjudican, porque tuercen las escrituras para su propia perdición, como dice el apóstol Pedro allá en una de sus cartas. Entonces lo que el hermano Quiroz les está enseñando, queridos televidentes, es algo muy importante que usted tiene que analizar. Usted tiene que pensar de que muchos tenemos que perseverar en la doctrina del Señor hasta el fin, y otros que no están en la gracia porque ni conocen la doctrina del Señor. Entonces el llamado es precisamente a que usted tenga un interés sincero, genuino, por conocer la doctrina del Señor, hermano. Así es. Es bien lamentable y triste esto porque tantas personas que dicen de repente que han obedecido al Señor Jesucristo, entonces basado en sus creencias, no en lo que el Señor Jesucristo manda, tantas personas que están engañadas. Entonces, y nosotros estamos acá para mostrarle la verdad. Vuelvo a repetirle lo que le dijimos al inicio: verdad basada en la Escritura, no basada en nuestros propios pensamientos. Entonces, por eso nosotros tenemos la autoridad de poder enseñarle la verdad. Entonces, porque esta verdad está basada en las Escrituras. Entonces, pero lamentablemente hay personas que prefieren seguir creyendo las enseñanzas que los hombres les dan. Entonces ellos piensan de que esas enseñanzas son mucho más importantes. Entonces, pero lamentablemente son enseñanzas totalmente desviadas, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos encerrar dentro de la apostasía. Entonces, hay tanto apóstata por ahí regado, entonces que enseña falsas enseñanzas, entonces, y las personas creen en estas enseñanzas y creen de una manera ciega. Ahora bien, las personas que ya estamos en la gracia del Señor, yo creo que no hay nada más maravilloso que poder llegar a la gracia de Dios, que poder ser partícipes de la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, nosotros llegamos a la gracia del Señor, nosotros somos parte de la gracia del Señor, y cuando nosotros somos parte de la gracia del Señor, el Señor nos da muchas características y a la misma vez nos ayuda de muchas formas. Por ejemplo, el Señor nos viene y nos ayuda como un abogado. Dice, un abogado para rogar acerca de nuestra causa, ¿verdad? Según lo que nos dice Primera de Juan 2:1, dice, sí, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Mire qué bonito. Entonces usted llega a la gracia del Señor y resulta que usted ahora tiene a alguien, un mediador, entonces que intercede por usted, entonces que lo justifica, un mediador que ruega en este caso por su causa. Entonces, ¿quién es? Es Jesucristo, que en este caso viene y actúa como abogado. También un santo huésped, por ejemplo, nos dice la carta a los Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En pocas palabras, la persona que es partícipe de la gracia del Señor, el Espíritu Santo mora en él. Entonces, para poder fortalecerle, para poder capacitarle, para poder guiarle, de esa manera actúa el Espíritu Santo. Pero hay tanta enseñanza perdida que de repente, o tanta enseñanza desviada, que de repente le dice, usted es parte de la gracia del Señor y ahora lo va a tocar el Espíritu Santo y usted va a hablar en lengua y usted va a tener revelación y usted va a hacer esto y usted va a hacer aquello, y las personas como que se emocionan desde ese aspecto, entonces, y les enseñan a hablar en lengua y les enseñan
a mezclar palabras sin sentido. Entonces, y les enseñan a tener revelaciones, no, mire que de repente le dice, yo tuve un sueño donde el Señor me mostraba que yo tenía que hacer esto, que yo tenía que hacer aquello, y no le estoy diciendo cuentos, lo estoy diciendo porque ya hemos conversado mientras evangelizamos con personas que mencionan este tipo de cosas. Entonces el Espíritu Santo no actúa así. Aparte de todo esto, tenemos una comunión alentadora. Entonces, porque Dios nos ha añadido a la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre. Entonces, es la única forma como se puede tener comunión. Entonces, imagínese cómo va a poder usted tener comunión en un lugar donde no le enseñan la verdad, en un lugar donde no ha llegado ni la gracia a su vida, donde realmente no ha llegado ni Dios verdaderamente, mientras que en la iglesia verdadera, en la iglesia que Cristo compró con su sangre, ahí están los fieles, las personas que el Señor ha comprado con su sangre, las personas que han sido partícipes de la gracia. Dice, unos a otros, dice, estimularnos en amor y a las buenas obras. Eso menciona, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, ¿verdad? Entonces, mire, todos los beneficios de poder estar dentro de la gracia del Señor. Un mensaje útil. Entonces la Biblia contiene la palabra de la gracia de Dios, entonces que tiene el poder para poder edificarnos, para poder guiarnos, para poder instruirnos, para poder enseñarnos. Y como si fuera poco, a los que somos partícipes de la gracia, resulta que hasta los ángeles están para nuestro servicio. Dice, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Imagínense, hasta los ángeles están para poder servir a nuestro favor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. De todo esto, de la gracia, entonces de todo el privilegio que nosotros tenemos, entonces de las preciosas promesas que el Señor nos ha dado al momento de estar en la gracia, ¿no le gustaría a usted ser partícipe de eso? ¿No le gustaría a usted recibir la gracia verdadera del Señor? Entonces nosotros no le vamos a prometer de que usted se va a quedar aquí en la tierra y que va a estar abrazado ahí con un león. Entonces no le vamos a prometer eso. Entonces, ¿por qué? Porque eso no lo enseña la Escritura. Nosotros no le vamos a prometer la felicidad total en la tierra, no le vamos a prometer una mansión aquí en la tierra, no se le va a prometer riqueza, no se le va a decir que dé dinero y el Señor se lo va a multiplicar. No se le va a decir nada de eso, porque la gracia del Señor no incluye nada de eso. Entonces, la gracia del Señor no promete eso, sino que la gracia del Señor lo que promete son cosas celestiales, son cosas espirituales, pero no cosas materiales. Pero lo que se predica, lo que se enseña en las iglesias es acerca de las cosas materiales, es acerca de la felicidad total, es acerca de la prosperidad, es acerca de sembrar para cosechar. Eso es lo que se enseña en las iglesias. Entonces ellos enseñan una gracia totalmente diferente a la gracia que enseñan las Escrituras. Hermano John. Es interesante, hermano, porque la Escritura nos dice a nosotros, en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, que las bendiciones del Señor son espirituales, hermano. Mucha gente hoy en diferentes grupos lo que quieren hacer es convertir estas bendiciones espirituales en algo material. Mire, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada, absolutamente de nada. Ten mucho cuidado, hermano, porque hay mucha gente que dice cosas que no son ciertas. Mire que usted en el comentario que hizo anteriormente, hermano, hay algo que me llamó a mí mucho la atención. Hay mucha gente que va a las iglesias y les dicen, usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted va a hablar en lenguas, y este supuesto don es algo que es aprendido, es algo que le enseñan a la gente ahí, ciertas palabras inventadas, rebuscadas, se las enseñan y después usted las repite. Si usted notará, casi todas las lenguas que se hablan hoy en las iglesias es igual, es casi lo mismo. Entonces, pero sabemos nosotros que eso es totalmente falso, como también aquello que el Señor me ha revelado.
de que el Señor me ha dicho. Mire, hay que tener mucho cuidado. Yo estoy seguro, porque la Escritura dice que cuando el Nuevo Testamento se completara, lo que eran las lenguas, lo que eran las profecías y lo que es la ciencia, el conocimiento directo de Dios, eso iba a cesar, eso iba a terminar, porque ya no iba a ser necesario hablar en profecía cuando todo lo que el Señor ya nos quería decir ya estaba escrito. Entonces ya no iba a haber chance para más profecías, para más revelaciones, porque el Señor ya todo lo que nos quería dar, como dice Judas, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, como dice Pedro, ya nos ha sido dado. O sea, todo lo que pertenece para nuestra vida espiritual, el Señor ya lo dio, no se ha quedado Él con nada. Entonces, cuando ya tenemos todo, entonces hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente dice, es que yo voy a la iglesia porque el pastor me ha dicho cosas que nadie sabía, que solo yo sabía. Y eso tiene que venir de Dios. Mire, que tenga mucho cuidado, porque en la Biblia hay un caso de una muchacha en el libro de los Hechos, capítulo 16, que ella adivinaba, pero lo que tenía era un demonio. Exactamente. Hay que tener mucho cuidado con la adivinación, porque mucha gente lo que puede poseer es un espíritu de adivinación, que adivinan cosas y no es que Dios les ha dicho cosas. Hay que tener mucho cuidado, póngale ojo a eso. O lo utilizan como negocio también. O lo utilizan como negocio, entonces póngale mucho cuidado a eso. Usted puede leer esta historia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 16 en adelante. Cuenta la historia del libro de los Hechos, de lo que pasó con esta muchacha y que ella lo que hacía era adivinar. Entonces ella adivinaba. Entonces yo creo que mucha gente hoy, o muchos líderes, lo que hacen es adivinar. No es que Dios les haya dicho, no es que Dios les haya revelado, porque estamos seguros que Dios ya no hace eso. Entonces lo que hacen es adivinar, y hay que tener mucho cuidado de qué espíritu usted recibe las cosas, no del espíritu de Dios, sino que puede ser del espíritu del error, del engaño. Y por eso muchos son engañados y muchos son cimentados en la mentira y ahí se quedan. No, es que lo que me dijo solo Dios lo puede saber. No, hay muchas cosas que Satanás también sabe de usted. Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde viene lo que usted recibe. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y saber que las bendiciones que Dios nos ha prometido, hermano, son netamente espirituales. Netamente espirituales. Usted puede decir, o sea, que Dios quiere que seamos pobres. No. Usted puede tener mucho dinero, eso es lo que dice la Biblia, pero no ponga las confianzas en ella. Hay mucha gente que cuando tiene dinero pone la confianza en el dinero y no en el Señor. Entonces le están prometiendo cosas a usted para esta vida. Son mucho más importantes las cosas que son para después de esta vida. Eso es lo que realmente importa. Cuando murió un hombre muy rico, le preguntaron la familia, al contador que tenía este hombre, y le dijeron, ¿y cuánto dejó? ¿Cuánto dejó este hombre tan millonario? Y el contador dijo, pues lo dejó todo, no se llevó nada. Aquí se queda todo. Usted puede afanar por un montón de cosas que cuando usted se muera, aquí se van a quedar. No vale la pena de gastar la vida, desperdiciar la familia, ignorar la familia, descuidar muchas cosas importantes por cosas que cuando usted se muera, aquí van a quedar. Lo importante es sustento y abrigo, dijo el apóstol Pablo. Eso está escrito en la palabra. Pero a usted no le van a enseñar eso. Usted va a decir, qué mentalidad de pobre, que con sustento y abrigo es suficiente. Pues eso es lo que la Escritura enseña. Entonces ya lo demás lo puede llevar a la vanidad, lo puede llevar al orgullo a uno. Tener mucho cuidado porque eso es lo que enseñan en muchas iglesias, hermano. Y ese es el gancho para tenerlos atrapados ahí, porque en el fondo uno tiene cierta codicia de ciertas cosas de este mundo. Entonces no hay que ser engañado, sino más bien uno tiene que abrir bien los ojos de que realmente cuál es la voluntad del Señor. Así es. Para ir concluyendo, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida. Mire qué palabras más hermosas las que menciona el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo estaba en la gracia de Dios. El apóstol Pablo habla con toda la seguridad. Él dice, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado, dice, mi tiempo de partida está muy cerca, dice, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual, dice, me está guardada la corona de justicia, dice. Pero no solo él, dice, sino, dice, y no solo a mí, dice, sino que también a todos los que aman su venida. Mire qué interesante esto. Hay muchas personas que quieren que Cristo venga, pero no han obedecido al Señor, aún no están en la gracia del Señor. O hay personas que quieren irse al cielo, toda persona quiere irse al cielo. Cuando se muere, por más malo que haya sido, la gente dice, allá ya está descansando en el cielo, dice la gente. Entonces, tan bueno que era, dice. Entonces, no importa quién haya sido, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ir al cielo si no está bajo la gracia del Señor? ¿Cómo puede ir al cielo si no ha obedecido la gracia del Señor, si no está en la gracia del Señor? Si ni siquiera conoce la gracia del Señor, ¿cómo puede ir al cielo? No puede. El apóstol Pablo lo está diciendo porque él tiene la plena certeza, la plena seguridad de lo que él ha obedecido, de lo que él ha creído y de lo que él ha hecho. Entonces el apóstol Pablo trataba de que el pecado fuese lo menos ausente en su vida. Eso trataba el apóstol Pablo para poder tener la vida eterna. Ahora yo le pregunto a usted, ¿ya recibió la salvación? ¿Ya está en la gracia del Señor? ¿Se ha apartado usted de la iglesia? Porque si usted no ha recibido la gracia del Señor, búsquela antes de que sea tarde. Si usted se ha apartado de la iglesia por rebeldía, porque no le dieron la mano, por cualquier causa, que usted se haya apartado de la iglesia, déjeme decirle que está teniendo graves problemas. Y usted tiene que buscar la iglesia, tiene que buscar nuevamente estar en la gracia del Señor. Entonces, porque si usted sigue viviendo esa vida que usted tiene, viviendo esa vida que usted vive, poniendo a Dios en último lugar y no en primer lugar como lo demanda la palabra del Señor, déjeme decirle de que usted va a tener serios problemas. Porque ¿sabe qué pasa también dentro de la iglesia, hermano Johnny? Que hay hermanos que tienen años de ir a la iglesia, pero no cambian. Sí. Y entonces, ¿cómo es eso? Usted tiene tanto tiempo de ir a la iglesia, pero no cambia, sino que sigue con las mismas actitudes, sino que sigue en rebeldía, sino que sigue siendo infiel al Señor, sino que usted sigue viviendo la vida que quiere. Entonces, ¿para qué va a la iglesia si no va a cambiar? ¿Para qué va a la iglesia si usted no va a dejar que Cristo lo transforme totalmente? Entonces, ¿a qué está yendo? Simplemente, muy probable, está yendo a calentar la banca. Entonces, pero usted necesita realmente que el Señor lo transforme. Entonces, lo mismo va a pasar con usted. Usted puede estar ahí, la presencia del Señor puede estar ahí, pero si usted no deja que el Señor lo transforme, que la gracia del Señor obre en su vida, está teniendo el mismo problema, necesita cambiar. Pues se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Vamos a dejar al hermano Johnny con el comentario final y pues de mi parte espero de que haya aprendido, espero de que obedezca al Señor y si se ha apartado regrese a la familia de Dios. Hermano John. Es interesante lo que usted dice, hermano, porque la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no podemos estar en la iglesia 30 años y nunca cambiar, nunca experimentar un verdadero cambio, porque si usted nunca ha tenido un cambio, o usted nunca ha querido cambiar, es porque usted nunca ha estado en Cristo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando uno es una nueva criatura, uno muestra los frutos de esa conversión. Dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces un árbol bueno no da malos frutos. Y un árbol malo no da buenos frutos. O sea, el árbol se conoce por sus frutos. El cristiano se conoce por sus frutos. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que alguien realmente ha sido transformado por el Señor? Por las cosas, por las actitudes que tiene, por cómo vive su vida cristiana, por cómo él ha venido en una vida de transformación, de algo desastroso a una vida ordenada.
de algo que ha venido mal y caminando mal y funcionando mal, pero ahora ha corregido su vida. Y nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que solo pueden ser corregidas en Dios, con Dios. Hay cosas que uno no puede solo con la gracia del Señor y la ayuda del Señor uno puede cambiar. Pero hay mucha gente que no quiere, tiene años en la iglesia y no quiere cambiar. No vaya a pensar usted que al día final el Señor le va a decir: qué bien te has comportado, qué bien has hecho. No, le va a decir: siervo inútil, echarlo a las tinieblas de afuera, porque con todo lo que tuviste no hiciste nada. Nosotros no queremos que usted vaya a recibir esas palabras del Señor en el día final. Pongámonos a cuentas con el Señor mientras haya oportunidad. Lo animamos a que esté en la gracia del Señor. No hay bendición más grande que esa. No hay bendición más grande que un ser humano pueda tener que vivir bajo la gracia del Señor. Lo invitamos a nuestras congregaciones. La Iglesia de Cristo tiene las puertas abiertas para recibirlo a usted. La Iglesia de Cristo está ubicada en el barrio Santa Marta, a una cuadra de los bomberos. Nos reunimos los martes a las 6 de la tarde, los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. También la Iglesia de Cristo está en la colonia Mata, de los Villares San Miguel, 2 cuadras arriba. Ahí usted podrá encontrar la Iglesia del Señor. Ahí las reuniones son los miércoles a las 6, los viernes a las 6 y el domingo a las 9 de la mañana. Busque la gracia del Señor. Nosotros lo estaremos esperando con los brazos abiertos para mostrarle el camino, para que usted conozca el Evangelio de la gracia del Señor. Así que sin más, nos despedimos. Pero ha sido un gran placer estar con ustedes y esperamos que la palabra que hoy hemos expuesto usted la pueda meditar, que usted pueda comprender cuál es el mensaje de Dios para usted, qué es lo que el Señor desea para usted. Que el Señor me lo bendiga, que tenga una semana llena de bendición, que el Señor derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes y que la gracia del Señor esté sobre cada uno de nosotros. Así que le deseamos éxito en todo lo que usted hace y sobre todo el llamado a que estemos a cuentas con el Señor. Que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones.